Bueno, muy bien. Muchas gracias por las preguntas. Arrancamos por orden. Preguntas del diputado del Caño. Empleo, pobreza, yo voy a traer dos palabras. Recesión de 2 años previo al gobierno, pandemia y guerra en Ucrania. La realidad es que sí, queremos que el salario crezca, sabemos que tenemos que mejorar los ingresos reales. Ahora, la verdad es que Argentina es uno de los países que menos salario perdió en la región y en el mundo. La realidad es que mantuvimos mejor los salarios que el resto. Estamos con un problema inflacionario severo. Quisiéramos recuperar los 20 puntos que se perdieron de salario. Ahora, la pandemia existió. Si nosotros no analizamos los números fuera de contexto, en donde en el mundo se perdieron 10, 12 puntos de empleo, 10, 12 puntos de ingresos reales. Argentina perdió, pero perdimos 3 puntos de ingresos reales. La verdad, perdimos 3 puntos de ingresos reales y perdimos muy poco empleo. Entonces, la realidad es que sí, queremos que seguir, pero la verdad que en pandemia existe, fue la peor crisis en la historia mundial de que tengamos en memoria los vivientes. Si obviamos ese dato, hacemos de cuenta que ahí no existió nada y que fue un año normal, sí, va a parecer que todos los números... Estoy contestando yo, por ahora. Por ahora estoy contestando yo. Entonces, ahora vamos a tener que... Sí, hay que recuperar los salarios, sí, también hay que recuperar los salarios y es una meta que estamos a tener. Hoy la verdad es que la agenda debe ponerse en tema de inflación, porque la verdad es que es muy difícil recuperar salarios con inflaciones tan altas. Así que por eso seguimos, lo que hacemos desde el punto de vista laboral es, y acabo otra pregunta, las reaperturas son permanentes. La realidad es que bancarios pidió y reabrió en 72 horas. No se le niega la reapertura de la negociación paritaria a nadie. La verdad es que no se niega la reapertura de la negociación paritaria a nadie. Y lograron una excelente recomposición del salario, así como lo logró Seguros, Palazzo trabaja bien. así como lo están logrando otros sindicatos. En el caso de neumáticos, la realidad es que en un sistema democrático no existe el arbitraje obligatorio. La posibilidad de que el Estado imponga soluciones fue durante el proceso militar. Y este Congreso derogó esa norma. La verdad que este Congreso sabiamente derogó la norma del arbitraje obligatorio, que era un disparate. Un disparate que el Estado pudiera someter sin la voluntad de las partes a alguien a un arbitraje. Así que eso fue derogado, de modo tal que el modo de solución de los conflictos en un sistema democrático es mediante acuerdo de partes, que es efectivamente lo que sucedió. El sindicato pudo hacer pleno uso del derecho de huelga y las empresas se negaron, pero al final tuvieron que negociar. Tuvimos 36 audiencias. Tuvimos 36 audiencias, en las cuales yo participé de varias y terminé el jueves, ahora que no me acuerdo, dando un apretón de manos con Alejandro Crespo, el titular del SUTNA, agradeciendo las tareas que habíamos realizado y felicitándolo por la paritaria que había conseguido. Bueno, en democracia a veces los conflictos son largos. Pensar que puede haber una solución mágica para que esos conflictos se resuelvan es un pensamiento de otro tipo, del que no comparto. Tema de las aplicaciones. Lo que está haciendo el Estado, está fiscalizando. Quiero recordarles algo, porque siempre que vengo acá me pasa lo mismo. Desde la Constitución del 94, la fiscalización es de las provincias. Si quieren les traigo un ejemplar de la Constitución. Desde la Constitución del 94, la fiscalización es de las provincias. Con lo cual nosotros lo que tratamos de hacer es coordinar en el Consejo Federal de Trabajo las fiscalizaciones. O sea, o cambiamos la Constitución y que vuelva a ser competencia de la Nación, porque no es más competencia de la Nación. Entonces nosotros coordinamos. De hecho, y estoy diciendo de memoria, sé que la provincia de Buenos Aires les impulsó a las empresas unas multas muy importantes y creo que eso estaba sucediendo también en Santa Fe y en otras provincias. Los mecanismos que existen para eso es que se fiscalice en las administraciones provinciales y se multe. Entonces, y eso es lo que está sucediendo. En algún momento, con las sanciones, supongo que terminará impulsando a cambiar el régimen laboral. Mercado Libre. Temas de encuadramiento, volvemos a un tema de competencias. No es el Ministerio de Trabajo el que decide encuadrar a alguien en un sector u otro. La verdad es que cuando hay conflictos de encuadramiento, la ley prevé que sea la justicia. La ley prevé que la justicia, como de hecho algún caso el compañero Palazzo ha ganado contra Comercio, de que tales actividades correspondían a bancarios y no a comercio, lo ganó, lo falló la justicia y así se resolvió. Y así es como debe resolverse. Con trabajadores no registrados, la encuesta, lo que da el INDEC de trabajadores no registrados, no todos aquellos son trabajadores dependientes. Les aconsejo leer
el apéndice metodológico de la encuesta permanente de hogares. O sea, mide también trabajadores autónomos que simplemente no están registrados en el sistema tributario. De modo tal que no hay 6 millones de trabajadores dependientes no registrados. Hay un porcentaje de trabajadores dependientes no registrados importante, sí, pero no todos los que mide la EPH son trabajadores dependientes. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí tenemos que trabajar en lo mismo, tenemos que trabajar en fiscalización. La realidad es que cuando hacemos algunos estudios sobre eso, descubrimos primero que el 80% de los trabajadores no registrados están en empresas de menos 5 trabajadores. O sea, la realidad están en empresas muy pequeñas. De modo tal que lo que tenemos que ver es trabajar en fiscalización y ver si no tenemos algún tema específicamente en materia impositiva o tributaria que pueda ayudar a estas empresas de menos de 5 trabajadores, que insisto, es donde está el 80% de los trabajadores dependientes no registrados, para ver cómo vemos si podemos incentivar eso. Datos del artículo 9. Sí. Juntalos y contesto al final. ¿Los tenés? Sí. A ver, pásamelos. Nosotros tenemos el de 4.000 trabajadores, más del 60% está en planta, el 300 personas son profesionales que facturan y el resto es artículo 9. Esa es la planta del Ministerio de Trabajo. Junto con Función Pública lo que estamos haciendo es... Estamos abriendo concursos, hemos abierto y cerrado un montón de concursos y tenemos concursos abiertos para ir pasando todo a planta. El objetivo es ir pasando todo a planta a medida que Función Pública nos vaya habilitando los concursos. SIAT es un conflicto que está interviniendo el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. O sea, es un conflicto que viene de larga data, está interviniendo el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. No solemos superponer la actuación del Ministerio de Trabajo al Ministerio de Trabajo de provincia. Así que hay una actuación del Ministerio, lamento, no conozco los detalles de qué es lo que está pasando en esa administración. De Mondelez, la verdad, no tengo ninguna información, voy a preguntar, no tengo hoy ninguna información de la existencia de un conflicto denunciado en el Ministerio de Trabajo. Del PLA. Las reaperturas son permanentes de las negociaciones. O sea, la verdad que el Ministerio de Trabajo no le niega la reapertura y de hecho, en el anterior pico inflacionario que tuvimos, como la verdad esta gimnasia rápida, la reapertura todavía no estaba en los sindicatos, fue el Ministerio el que detectó, no me acuerdo si fueron 20 o 30 sectores que habían quedado por debajo de la inflación y los llamamos nosotros a la negociación. Hoy estamos viendo que tenemos montones de pedidos de reapertura que vamos dando y si vemos que vuelve a quedar algo, llamaremos a la reapertura. En cuanto a cláusulas, ¿qué tipo de cláusulas? La verdad es que creemos en la autonomía de las partes. Yo creo que los sindicatos han demostrado defender muy bien a sus trabajadores en negociaciones colectivas que respetan la heterogeneidad. O sea, no todos los sectores son uniformes. Hay sectores con mayor capacidad que hay que permitirle al sindicato exija más y hay sectores que a lo mejor el sindicato quiere proteger más el empleo que el salario, como ha sucedido en algunos periodos, y así lo hace. Así que la verdad que creemos, somos firmes defensores de la autonomía de la negociación colectiva. La informalidad. No todo monotributista es un informal. O sea, no todo monotributista es informal. Hoy la realidad es que usted va a cualquier colegio profesional de trabajadores autónomos y el 80 y pico % son monotributistas. O sea, si usted plantea, el colegio de abogados sería el reino de la informalidad, porque el 80 y pico % de los matriculados, son monotributistas, solo una pequeña parte son autónomos e inscritos en ganancias. Los contadores es más o menos parecido. Entonces, la realidad es que el monotributo es una categoría tributaria que a veces encubra una relación de dependencia, sí, pero no todo monotributista es un trabajador en relación de dependencia oculto. Habló de 6 millones, Paritarias... No dialoguen, diputada. Paritarias a la baja, la verdad que no veo. Yo lo que digo, sí, la verdad es que en muchos casos las paritarias que se negociaron antes de estos picos inflacionarios no podían prever semejante salto en la inflación. De hecho, cuando uno analiza las paritarias que se firmaron en los primeros meses del año, todas estaban por arriba de las expectativas que publicaba el Banco Central, estaban por arriba del REM. Esas expectativas se quedaron cortas, o sea, toda paritaria tiene un marco de negociación, en muchos casos se utiliza el REM. La realidad es que cuando quedaron cortas se reabrieron y se renegociaron. Y hoy está sucediendo lo mismo
Y vamos a seguir insistiendo que vamos a ayudar todo lo posible para que se coloquen por encima de la inflación. Dolores Martínez. Teletrabajo. Teletrabajo es un fenómeno, nosotros tratamos de ver en el mundo qué es lo que está pasando, porque la verdad que en el mundo también es un fenómeno poco regulado, porque es un fenómeno raro. Es meter la empresa dentro del ámbito de vida familiar, con lo cual ver cuáles son las regulaciones adecuadas para que la empresa esté en la casa del trabajador no es fácil. De hecho, creo que la legislación que aprobó este Congreso y los convenios que se están firmando no son pedidos de otras partes del mundo, porque estamos en algunos aspectos más avanzados que otras áreas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La verdad que tuvimos dos muy buenos ejemplos, no los únicos, pero los pongo como dos muy buenos ejemplos, que fueron el convenio de Telefónicos, que trabajó muy bien, la verdad que en segundo lugar diría que es el convenio de seguros, y todavía estamos trabajando con el compañero Palazzo en el tema del teletrabajo, con algunas discusiones con las cámaras empresarias. Pero diría que hoy son esos tres sectores los que están liderando la discusión en este tema y vamos a asistirlo en todo lo que pueda. Hemos empezado a armar lo que establecía la ley de los registros, porque también es muy difícil la fiscalización. O sea, la realidad es que hay que repensar todo el sistema de fiscalización porque, insisto, estamos teniendo que fiscalizar en un ambiente que está protegido por domicilio personal, ¿no? Entonces, es cómo hacemos para adaptar las normas que rigen a eso. Ahora, no estoy convencido que sea el Estado el que tenga que incentivar el teletrabajo. O sea, la realidad es que nosotros tratamos de que el trabajador esté lo más vinculado a la comunidad de trabajadores posible. O sea, de hecho, uno de los artículos principales que sugerimos y que ustedes recogieron fue que estuviera asignado a un establecimiento de modo tal de tener cuadro de representación gremial. O sea, la verdad es que no sé si el Estado tiene que impulsarlo. Nosotros queremos que el trabajo no es solo un tema de un intercambio económico, sino es un vínculo social con una comunidad. Entonces, la verdad que ahí tenemos un debate interesante, reconozco que es un debate interesante, pero en principio la postura del Estado no es incentivarlo, sino incluso tratar de ver cómo hacemos para que el trabajador, aún trabajando de su casa, mantenga el vínculo con el resto de la comunidad de la empresa. Lo hemos conseguido con los sindicatos. Con lo sindical hemos conseguido que al estar afectado a un establecimiento tenga un cuadro de representación sindical y no quede en una situación extraña de no saber quién es el delegado que le corresponde, etcétera, etcétera. O sea que ahí vamos. Formación profesional, bueno, coincido, la verdad es que formación profesional es uno de los puntos que más nos tenemos que preocupar. Ahora, nosotros estamos tratando, lo que dice usted, de tener estándares, estamos tratando de ir, a ver si estamos hablando de lo mismo. Estamos tratando de ir, hay determinadas profesiones que se requieren son transversales. Voy a poner un ejemplo muy simple, soldador. Soldador no solo trabaja en empresas metalúrgicas, soldador prácticamente trabaja, cuando uno empieza a mirar, trabaja en casi todas las actividades. En industria, en construcción, en metalmecánica, en todo lo que ustedes vean. Entonces, lo que estamos tratando es de estandarizar las cuadrículas de formación. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos tener transversales las profesiones, si alguna actividad tiene algún bache, es probable que ese trabajador rápidamente consiga trabajo, esté certificado para otra actividad. Pasa lo mismo con una profesión bastante extraña, pero que es el colorista. La realidad es que el colorista trabaja en cerámico, trabaja en imprentas, trabaja en un montón de lugares. Ahora resulta que los programas de computación para color hoy son estándares. No hay un programa de computación que maneje paletas de colores para una cosa, paletas de colores para otra cosa, etcétera, etcétera. Con lo cual, si nosotros podemos hacer esa estandarización, lo que estamos dando es que un trabajador que trabaja en una imprenta pueda trabajar en una fábrica de cerámicas. O sea, que lo estamos dotando de una certificación que sea válida no solo para un sector, sino que sea para todo. Ahora, el riesgo de cristalizar, hay riesgo de cristalizar una ley, que la formación profesional tiene que ser muy plástica, porque en general la actividad industrial y productiva evoluciona muy rápido. Entonces, el riesgo que tenemos es, nos pasa a veces con algunos centros de formación que terminamos teniendo centros de formación con tornos que ya no existen, que están para museo. Entonces, la realidad es que la formación, por eso el Ministerio de Trabajo siempre insiste que la formación profesional tiene que tener múltiples centros y no convertirse en un nuevo Ministerio de Educación que trate de englobar todo, porque corremos el riesgo de cristalizarlo en un estadio determinado. Pero es un punto a discutir.
reconozco que formación profesional debería ser un punto a discutir. En cuanto a el tema de la formación en economía del conocimiento, estamos trabajando justamente, por eso les expliqué, nosotros trabajamos con un modelo distinto de la Argentina Programa. Nosotros trabajamos con un programa que se llama TETEC, que es un programa muy chico, trabajado con universidades y en todo caso, en algunos casos, con polos tecnológicos, como fue el caso de Rosario. Trabajamos con la Universidad de Rosario y con el Polo Tecnológico de Rosario. Entonces diseñamos una cosa muy ajustada, no es un programa masivo. El tema de la Argentina Programa fue un programa masivo, por eso tiene las ventajas y las desventajas de los programas masivos. Tuvo alta deserción, nosotros tuvimos muy baja deserción, pero insisto, estamos hablando de dos escalas absolutamente distintas, absolutamente distintas. Quiero reconocer que difícilmente los programas con el diseño que hacemos nosotros puedan tener la escala de 50.000 personas de un momento a otro. Entonces, hay que encontrar, estamos trabajando con Sujarchuk en ver cómo combinamos ambas cosas, a ver cómo hacemos para ir llevando a estándares similares de modo tal de lograr resultados más o menos similares. Pero estamos hablando de dos escalas absolutamente distintas. El tema de congelamiento y metas globales, la verdad que no le puedo decir porque lo desconozco. O sea, no habría que... Esos son datos más que maneja la Secretaría. En nuestro caso, la realidad es que hemos tenido pocas bajas, no hemos contratado prácticamente gente, tenemos menos gente que la que encontramos, o sea, tenemos creo que algo de 100 personas menos que la que encontró el Ministerio, y en los casos que hemos tenido bajas en puestos importantes no hemos tenido problema en cubrirlas en estos días, o sea que eso se ha autorizado. Por último, en materia de teletrabajo y empleo público, la verdad es que la Secretaría de Función Pública decidió en un momento que había que volver plenamente a la presencialidad. Es un tema no resuelto. En el sector público el tema de cómo combinar el trabajo remoto, el trabajo a distancia y el trabajo presencial es un tema no resuelto a nivel global. En algunos casos se ha resuelto casi caseramente de algunas áreas, pero la verdad es que hoy la resolución que tenemos es que es la vuelta al trabajo presencial. Es la vuelta al trabajo presencial. Después, el tema del acceso al dólar, no soy la persona indicada. O sea, la realidad lo tuvieron el presidente del Banco Central, así que no creo que pueda yo darle una respuesta de cómo mejorar el acceso al dólar. Tocar el rojo.